Es para mí un especial honor darle la bienvenida a esta sesión. El tema, por demás interesante, producto del entusiasmo de gentes muy brillantes de nuestro medio, pero en particular quiero señalar el privilegio y el honor de darle la bienvenida a su distinguido coordinador. Hablar del doctor Juan Canoso Ardigó, pues representa casi un reto, porque tratar de hablar en unos minutos de alguien tan brillante que ha distinguido y ha proyectado a la reumatología hispanoamericana a unas enormes alturas. El doctor Canoso nos ha dado a través del tiempo la genuina imagen de lo que es él, como un gran ser humano, como un profesional incomparable, y en todo momento y con su singular sencillez siempre vierte comentarios y enseñanzas. Es por ello que queremos en esta sesión rendirle un modesto homenaje a su brillante trayectoria, porque al paso del tiempo ha sabido, por ser un maestro genuino, un genuino impulsor de la reumatología universal, se ha ganado el afecto y el reconocimiento en distintos países, dado a su gran experiencia clínica, a su proyección a través de estupendos trabajos, y verdaderamente es un lujo tenerlo aquí, para envidia de Tufts University. Y desde luego, Juan, qué bueno que estás con nosotros, gracias a Mari Carmen Amigo, a quien también saludamos con mucho cariño desde este escenario. Muchas gracias, doctor Ibáñez. En esta sesión yo quisiera dedicarla a ti, Chelita, y a ti, Ricardo. Mirando el título de esta sesión, dirán que la modestia a la cual aludía Chelita la he perdido, porque estoy hablando de un proyecto sin precedentes, pero sí lo es por lo siguiente. En general, en Latinoamérica tenemos un padecimiento de ecolalia intelectual. Este es una modestísima contribución, pero es nuestra. Los miembros del grupo GEMAC, me voy a referir a los que no están presentes por razones logísticas: el doctor José Álvarez Nemiey, el doctor Robert Kalish en Boston, él fue mi mejor alumno hace muchos años y hemos continuado trabajando juntos y es miembro de nuestro grupo, el doctor José Eduardo Navarro y el doctor Pablo Villaseñor Obies, quien funge como coordinador de nuestro grupo. Yo soy como el viejo del grupo. ¿A qué viene este tema de la anatomía clínica? Viene del método clínico, lo que hacemos todos los días. ¿Qué hacemos con cada paciente que vemos? Obtenemos la historia, hacemos un examen físico, valoramos la historia y el examen físico, y de esa manera arribamos a un diagnóstico. Y si no arribamos a un diagnóstico, por lo menos hemos generado una hipótesis pretest que nos permite mantenernos a resguardo de los resultados falsos positivos de las técnicas actuales imagenológicas y electrodiagnósticas.
GEMAC no tiene precedente a nivel mundial, porque no hay ningún grupo de reumatólogos que se haya abocado al estudio y a la diseminación de conocimiento en anatomía clínica. Pero los antecedentes van muy atrás. En lo personal, cuando yo fui estudiante de medicina, tuve un interés muy grande en anatomía e histología. Cuando estaba en Boston, por 13 años me dediqué intensamente a estudiar los tendones y ligamentos y bursas. En el año 77 y por 22 años empecé a dar sesiones en el ACR de las llamadas Meet the Professor, que alternábamos con el doctor Joe Biundo, 3 años uno, 3 años el otro, y así hasta el año 1999. Pero un parteaguas fue en el año 2004, cuando me empezaron a mandar artículos para revisar para el Journal of Anatomy. Y yo pensé, si los anatomistas me empiezan a enviar trabajos para que yo sea árbitro de estudios hechos por anatomistas, entonces, por deducción simple, deberé ser yo un anatomista. Entonces le comuniqué esta novedad en uno de mis breves viajes a Boston en los veranos a mi amigo Robert Kalish, y con él diseñamos un seminario que fue el germen de GEMAC, basado en viñetas clínicas, demostración anatómica y examen cruzado entre instructores y profesores, que presentamos por 2 años a los residentes de reumatología de Tufts, de Boston University y de Harvard. Al mismo tiempo, en 2006, Leonor Barile me hizo el honor de invitarme una noche como hoy para que hablara de la importancia de la anatomía clínica en el acto clínico del reumatólogo. En 2007 publicamos una editorial con Robert diciendo que la anatomía clínica representa un hueco en la formación del reumatólogo. En 2007 y hasta el presente hemos dado en el ACR 2 workshops sobre anatomía clínica. Cada año, a los primeros años los di yo con Robert y ahorita los dan Pablo Villaseñor con Robert. Pero el inicio de nuestro grupo puede llevarse a 2007, cuando tuve la idea de dar un seminario de anatomía clínica para todos los residentes de reumatología de México. Y lo hice por grupos de 6 a 10, seminarios que duraban entre 6 y 7 horas, di 6 en el Distrito Federal y 1 en la ciudad de Guadalajara, con participación de 49 de los 52 residentes que existían en ese momento. Algunos participantes en el seminario, en particular José Eduardo Navarro y Pablo Villaseñor, y Miguel, que había sido testigo, y tú, Angélica, habías sido testigo también, pero todavía no se me había prendido la lamparita de que tú eras también una candidata nata para esto. Me presionaron para empezar un curso de formación de instructores en anatomía clínica, que gracias al apoyo de Mari Carmen, de mi esposa, pudimos dar el 95% de las veces en casa, ocupando toda la mañana del sábado por 4 o 5 horas durante 1 año y medio. En ese momento se incorpora precozmente Cristina Hernández, que se convierte en un pilar del grupo. En 2010, a Pablo se le ocurrió, ¿por qué no pedir fondos a Hilar desde el momento que habían ofrecido fondos? Y él escribió un proyecto y recibimos una suma de dinero que nos ayudó muchísimo a dar seminarios en Latinoamérica. Al mismo tiempo, con Robert y a veces yo solo, di seminarios en Estados Unidos, una vez en Madrid, no de ese dinero, por cierto, y empezamos proyectos de investigación, a los cuales mis colegas se van a referir en un ratito. En 2011, por el apoyo de Olga Vera, pudimos
reunirnos en Cancún cuando los canadienses dimos un seminario para el 75% de los residentes canadienses. Nos autocertificamos con un examen de 162 preguntas, siendo Robert Kalish el examinador. Teníamos que tener más del 95% de las respuestas correctas. Como grupo control usamos a Angélica Vargas, que no había sido parte del grupo hasta ese momento, y notamos, ahora sin sorpresa, que ella obtuvo un score igual que cualquiera de nosotros. Y entonces desde ese momento ya formó parte del grupo. En 2012 se incorporan Carla Chiapas, cuando la nombran la mejor residente de su generación, y yo noté que tenía todas las aptitudes para ser miembro de nuestro grupo, y le sobraban. Al mismo tiempo se incorpora Pepe Álvarez como metodólogo, y a instancias de él publicamos todo un número de reumatología clínica, describiendo con toda precisión nuestros seminarios. Son 8 artículos que aparecen ahí que les recomiendo para algunos de ustedes que pueda interesarse en cómo funciona esto. En 2014 tuvimos la oportunidad de publicar un artículo en Arthritis Care and Research sobre un examen que tomamos en 7 países americanos, incluso Estados Unidos, demostrando un muy pobre conocimiento anatómico de los reumatólogos y de los residentes de reumatología. Este artículo ya ha generado algunas turbulencias y si ustedes miran Arthritis Care and Research, el mes próximo posiblemente aparezcan algunas cartas que son muy divertidas para nosotros. ¿Qué es un seminario GEMAC? Nuestros seminarios se basan en la presentación de viñetas clínicas, muy cortitas. A veces puede ser un hombre de 40 años que se le traba el dedo al flexionarlo. Segundo, la descripción de los elementos anatómicos relevantes, que pueden ser por proyecciones. Y tercero, esta es el meollo de nuestro seminario. Al seminario concurrimos todos, profesores y alumnos, en chanclas, shorts y camisetas de las llamadas musculosas o de otro tipo, y somos nosotros los modelos y nos autoexaminamos unos a los otros. La relación de participantes e instructores es alrededor de 7-1, a veces nos hemos tenido que extender más por razones fortuitas o porque el interés del público tira abajo la puerta y se llena el cuarto, como casi nos ocurrió en una de las sesiones, y la duración típica es de 6 a 8 horas. Desde 2009 hemos dado 30 de estos seminarios. En Argentina 6, en Brasil 5, en México, excluyendo los de 2007, 4, en Estados Unidos 4, excluyendo los del ACR, que son muchos más, en Uruguay 3 y después en menor número en otros países. A cada uno de estos países hemos concurrido en representación de nuestro grupo de anatomía y en representación del Colegio Mexicano de Reumatología. La culminación de nuestros esfuerzos yo creo que es esta, que prueba el hecho de que nosotros no teníamos precedente. El año pasado hicimos una propuesta al ACR para que se inicie un grupo de estudio de anatomía clínica. Esta propuesta fue hecha por Robert, por Pablo, yo les ayudé, y por 2 doctoras de Estados Unidos. Y entonces el día lunes 17 de noviembre va a tener lugar este seminario donde el doctor Richard Panush de UCLA va a dar las palabras de apertura. Robert, mi amigo, va a hablar sobre la anatomía clínica, un hueco en la formación del reumatólogo,
Después la doctora Karina Torralba, de la Universidad de Loma Linda, California, va a hablar sobre la ultrasonografía como instrumento de enseñanza de anatomía clínica, y la doctora Chris Evelyn, que ella inició su programa en 2013, nosotros lo iniciamos en 2009, inició un programa basado en el nuestro en la Universidad de California en Los Ángeles, y ella va a hablar sobre el programa que ellos han constituido. Y finalmente Pablo Villaseñor, del Hospital Ángeles de Tijuana, de Baja California, va a hablar sobre el desarrollo y la experiencia del Grupo Mexicano para el Estudio de la Anatomía Clínica. Bueno, con estas palabras yo quiero dar apertura a esta sesión y voy a invitar a Carla Chiapas para que haga su presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Yo les voy a hablar acerca de las inconsistencias en la nomenclatura anatómica que hemos notado en algunos países de Latinoamérica, y vamos a ver ahorita por qué esto es de gran trascendencia. A finales del siglo XIX existían alrededor de 50,000 términos para más o menos 5,000 estructuras anatómicas descritas hasta ese momento. Esto significaba que para cada estructura anatómica existían una gran cantidad de formas en las que podían ser nombradas. Esto dependía mucho del país en donde se formaran, de la influencia de los diferentes anatomistas, grandes anatomistas de esas épocas, y por supuesto que todo esto provocaba una gran cantidad de conflictos en la terminología, así como también caos, que influía de tal manera que dificultaba mucho el intercambio en los trabajos clínicos, sobre todo en materia de anatomía. Debido a esto, diversos anatomistas de grandes partes del mundo, países como Alemania, seguidos ya después de ingleses, italianos, dentro de Latinoamérica también los pioneros en todo esto fueron los brasileños, se trataron de juntar para poder organizar de alguna manera, unificar los términos anatómicos para que esto facilitara finalmente el intercambio en los trabajos clínicos. Los anatomistas franceses, dirigidos en ese entonces también por Testud, se negaron finalmente también a formar parte de esta ardua labor. Testud fue un anatomista de gran importancia que no solamente tuvo gran influencia en su época, sino hasta nuestros días todavía. Utilizamos, muchos de los que nos formamos en las diferentes facultades de medicina, tenemos todavía influencia en los libros de Testud, o incluso aquí en México, en Latinoamérica, formación por libros de anatomía como el Quirós, que es un gran libro de anatomía basado finalmente en la nomenclatura francesa, dirigida también por este gran anatomista, que escribió un tratado de anatomía humana muy importante, que Latarjet fue uno de sus discípulos más importantes. Publicó la 8ª edición de este tratado, ya después de unos años de haber fallecido Testud. Finalmente, lo que vemos es que el resultado de esta labor de diversos anatomistas de todo el mundo fue la creación de la nómina anatómica, publicada en 1895, y su última edición, después de ser valorada diferentes años en diferentes congresos de anatomistas, fue en 1983. Los principios básicos que tenía esta nomenclatura eran principalmente que unificaran a cada estructura anatómica, se le diera solamente un nombre y no reconocer una estructura anatómica con diversos nombres. El uso correcto del latín, o el latín como el idioma base para la creación de esta nomenclatura, y por supuesto la eliminación de epónimos, que si vemos hasta nuestros días todavía esto no ha sido completamente eliminado, todavía nos referimos a una gran cantidad de estructuras anatómicas con nombres propios. Finalmente, por algunos problemas internos dentro de los anatomistas que conformaban este grupo, se llegaron a dividir por algunas diferencias en cuanto a la edición, y se crearon dos grandes grupos.
el Comité Federal sobre Terminología Anatómica y la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas, que esta está conformada por alrededor de más de 50 asociaciones de anatomistas, y estos dos órganos crearon la Terminología Anatómica Internacional, que es la que actualmente conocemos. Su última edición o su última actualización fue en 1998. Esta terminología anatómica actual abarca códigos alfanuméricos para alrededor de 7.635 estructuras anatómicas macroscópicas humanas. Por supuesto, su base también es el latín, y la terminología anatómica para cada país se traduce a su idioma correspondiente. En los diversos seminarios de anatomía clínica en los que hemos participado, hemos notado que una gran cantidad de participantes todavía emplean la nomenclatura anatómica antigua francesa, que es actualmente pues obsoleta. Esto genera una gran cantidad de conflictos, también caos, porque al nosotros referirnos a cierta estructura anatómica, muchas de ellas ni siquiera tienen nada que ver en el nombre, ni siquiera se parece con nombres de muchas estructuras anatómicas conocidas anteriormente, de tal forma que muchas veces para los participantes representa un conflicto, porque realmente parece que se les está dando anatomía nueva. Entonces, nosotros en este número del suplemento de reumatología clínica, uno de los artículos que escribimos fue precisamente acerca de estas inconsistencias. Lo que nosotros hicimos fue crear una tabla en la que podíamos comparar la vieja terminología francesa traducida al español. En la siguiente columna, como pueden ver, la terminología anatómica traducida al inglés. La siguiente es la terminología anatómica traducida al español, después con la ayuda de dos médicos brasileños también la traducida al portugués, y la terminología anatómica en su idioma, pues ahora sí que original, que es el latín. Y esta solamente es un fragmento, la parte que está sombreada en la tabla, en la parte de arriba, simplemente lo que representa son algunas de las estructuras anatómicas que principalmente causan conflicto. Nuestra tabla en el artículo que escribimos no abarca los más de 7.000 términos anatómicos, sino simplemente representa los más importantes o los que principalmente utilizamos de forma constante en nuestros seminarios. Pero aquí, como podemos ver en la columna de la terminología anatómica traducida al español, cómo hay estructuras que ni siquiera se parecen el nombre actual al que tenían anteriormente. Un ejemplo es el músculo flexor radial del carpo, que antes se conocía como palmar mayor, el palmar breve antes como palmar cutáneo, el palmar largo, que anteriormente se le podía llamar también palmar largo, pero también está como palmar menor, el braquio radial, que nada tiene que ver con anteriormente supinador largo, el extensor radial largo del carpo, antes conocido como primer radial externo, y el extensor radial breve o corto del carpo, antes conocido como segundo radial externo. Y estos son solo algunos ejemplos de una gran cantidad de términos que causaban este conflicto o esta brecha en el idioma en el que estábamos hablando. Parecía que estábamos hablando idiomas diferentes. Vale la pena señalar también algunas otras estructuras, por ejemplo, que no están contempladas en la terminología anatómica actual, sin embargo, sí están contempladas en la nomenclatura francesa antigua, y que aparte actualmente los utilizamos de forma cotidiana. Y no solo eso, sino que además los encontramos en revistas, los encontramos en libros. Un claro ejemplo es la tabaquera anatómica, el manguito de los rotadores, y bueno, algunas otras estructuras que simplemente han cambiado de nombre, como la masa adiposa pretendinosa, que conocemos como la grasa de Kager a nivel del tobillo, en el tendón de Aquiles. Y como les mencionaba, las otras que realmente tenemos que considerar que la terminología anatómica, la última edición fue en 1998, y aunque es perfectamente posible perfeccionarla y actualizarla, y la consideramos como una lista finalmente bastante simplificada, unificada, y que facilita mucho la comunicación entre los diferentes anatomistas, finalmente
pues es perfectible. La última edición fue de 1998, no ha sido actualizada hasta este momento y esta tabla representa gran parte de ese conflicto. En realidad, el uso de la terminología anatómica antigua representa pues un problema finalmente para las personas que todavía la utilizan, porque pueden tener dificultad para comprender lectura actual que utiliza la terminología anatómica, porque finalmente encuentran nombres anatómicos que no habían escuchado antes. Por otro lado, por supuesto que la terminología anatómica, como les mencionaba, está publicada en inglés y en latín. En cada país existe una versión traducida al idioma correspondiente. La Facultad de Medicina de la UNAM tiene esta edición de Nomenclatura Anatómica Internacional del latín traducida al español, y pues es claramente una responsabilidad tanto de las universidades locales como de todos los profesores de anatomía en la formación de médicos a nivel licenciatura, así como también de subespecialistas que finalmente también empleamos la anatomía como los reumatólogos. Es necesario adoptar esa responsabilidad de enseñar finalmente también la terminología actual para que no ocurran estas o disminuir esta brecha en el idioma que representa. Y finalmente los invito a que revisen este número de reumatología clínica que, como ya mencionaba el doctor Canoso, se publicó en un suplemento de diciembre del 2012, enero del 2013, y aparte de este artículo que abarca lo de la nomenclatura anatómica, también esto es el contenido de ese suplemento. El primer artículo es el de la anatomía clínica musculoesquelética, un método basado en la discusión de casos clínicos y el examen cruzado entre instructores y participantes, el desarrollo del seminario y finalmente por regiones anatómicas también los principales afecciones de tejidos blandos y la anatomía correlacionada con esto, como la de clínica del hombro y codo, la de la mano, pelvis y cadera, la de la rodilla y finalmente el tobillo y el pie. Muchas gracias por su atención. Bueno, en este caso tenemos es considerar cuál de las dos es más didáctica, y específicamente aquí, si hablamos de las vainas sinoviales, voy a señalar en ambas imágenes, obviamente, explicando que en el segundo, tercer y cuarto dedo abarcan, obviamente, desde antes de su inserción en la falange distal y hasta nivel de las metacarpofalángicas, y en el caso del primer dedo es una vaina generalmente única, mientras que en el caso del quinto dedo se une con la bursa cubital. Ambos son ejemplos de la misma estructura. Les voy a pedir en un momento que voten en cuanto salga el segundero, por favor. Muy bien. En esta segunda imagen tenemos las estructuras del túnel del carpo. Obviamente en ambos casos tenemos diferentes imágenes del túnel del carpo, en el cual podemos ver tanto la estructura nerviosa, así como las estructuras de los flexores superficiales y los flexores profundos y el flexor largo del pulgar, dentro de justamente del túnel del carpo. En un momento les pongo el segundero y les pido nuevamente su voto. Y finalmente una tercera imagen, que es del tendón de Aquiles y el órgano entesial, en el cual realmente son las mismas estructuras las que vemos en ambas imágenes. Esta es la estructura A, la B, y bueno, vemos aquí el tendón de Aquiles, vemos la grasa de Kager, aquí observamos la bursa retrocalcánea, la inserción de las fibras del tendón de Aquiles hacia el calcáneo. En ambas están las mismas estructuras, y nuevamente pido su voto a ver cuál de las dos imágenes les parecen más demostrativas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Como verán, esto es debido a un pequeño voto por voto, me parece excelente.
No, bueno, como verán aquí está el objetivo, y eso se le agradece enormemente al doctor Juan Canoso, que digo, con su experiencia y todo, permite muchas veces el debate en un momento dado qué ofrecer mejor para llegar a todos y captar mejor la información. Bueno, vamos a dar primero un ejemplo. Yo, como verán, voy a hablar de costos. Tenemos una mujer de 34 años que tiene dolor en la cara lateral del codo derecho, es intenso, lleva aproximadamente un mes. Este se incrementa con la actividad, niega otros síntomas, no hay artritis, no hay nada, es un caso de la vida real. A la exploración física tiene arcos de movilidad completos, pero tiene dolor a la palpación en el epicóndilo lateral, a la extensión y supinación resistidas de la muñeca, no hay artritis, no hay fenómeno Raynaud, no hay absolutamente ninguna otra cosa a la exploración. Acudió inicialmente con algún reumatólogo y algún ortopedista. Obviamente aquí no se va a balconear a nadie, solo digo las especialidades. ¿Y cuáles fueron los estudios que se le solicitaron? Biometría hemática, química sanguínea, de 35 elementos, perfil reumatológico, radiografías de codos, un total de 3,066 pesos. Si nosotros nos remontamos a ver los datos que tenía la paciente, es una epicondilitis. Creo que no le pudimos haber ahorrado esto al paciente, y poder darle un tratamiento incluso sin ningún estudio, que para mala fortuna de la paciente ni siquiera dislipidemia se le detectó nada, o sea, estaba normalísima, nada más le afectó al bolsillo. La anatomía es esencial, obviamente, para los médicos, pero sobre todo con aquellos que son cirujanos, aquellos que estamos involucrados en procedimientos invasivos, y ahí entramos los reumatólogos, todo lo que son las punciones articulares, las artrocentesis, etcétera, o en quienes interpretan los estudios de imagen, que finalmente, y bueno, todos lo sabemos, desafortunadamente los radiólogos muchas veces no están muy bien capacitados en el área musculoesquelética, y es un área que también nosotros debemos de manejar lo suficientemente bien, y para eso los conocimientos anatómicos son indispensables. Entre 1995 y en el año 2000 incrementaron 7 veces los reclamos asociados a errores anatómicos, ya sea por diagnósticos inadecuados, cirugías erróneas o innecesarias, incisiones inapropiadas o incluso lesiones estructurales. Como verán, pongo una bibliografía que es del 2002, y esto no es porque no haya yo querido encontrar algo más nuevo, desafortunadamente porque no se reporta, salvo hay reportes independientes de errores de anatomía, errores y demás. Sin embargo, nadie se dedica a estudiar este tipo de datos, simplemente son cosas aisladas, o incluso se encuentran en los comités de sanidad de los diferentes países. Tenemos importante déficit en el conocimiento anatómico, y no voy a ahondar mucho en esto porque Miguel Ángel Saavedra va a entrar más, pero uno de los estudios que hicimos fue precisamente comparando reumatólogos y residentes de reumatología para ver los conocimientos, y la verdad es que vean ustedes la cantidad de correctas que hay, es realmente preocupante que los que supuestamente somos los especialistas en el área de anatomía musculoesquelética tengamos un déficit menor al 50%. ¿Cuáles son las posibles causas de estas deficiencias? Una de las cosas que se manejan, por ejemplo, en este estudio y en algunos otros de anatomía, sobre todo dirigida a ortopedistas y neurocirugía, pues es la anatomía se lleva el primer año de la carrera, y después de eso se olvida, y aparte se lleva sin tener una correlación clínica. Es únicamente aprender, memorizar, y la verdad es que después de eso se pierde la correlación. Hay excesivo material irrelevante. Cuando está uno en el primer año, la verdad es que uno ve un montón de nervios, un montón de cosas que ni siquiera lo correlacionan con alguna otra cosa, y que se olvida después del examen, o si bien va, si no antes de eso, ¿no? Y estas son las principales causas que se han visto como problema. Aquí tenemos otro caso, una mujer de 44 años, es hipotiroidea desde hace 5 años, está mal controlada, es obesa, refiere parestesias en el primero al tercer dedo de ambas manos, de predominio derecho. Inicialmente es ocasional, pero últimamente ha sido ya frecuente, casi es persistente. Incrementa en la madrugada, y la despierta, mejora al sacudir las manos, sobre todo al principio mejoraba al sacudir las manos, tiene hipotrofia tenar, tiene Lifalen positivos. Creo que a todos nosotros, o a la mayor parte de nosotros, nos queda claro cuál es el diagnóstico. También es un caso de la vida real. Cuando llega con nosotros,
biometría hemática, química sanguínea, perfil reumatológico, velocidades de conducción cuando vieron que todo lo demás estaba normal, por supuesto, porque primero se le pidió todo lo de arriba. Total, 6,029 pesos. O sea, realmente es bastante alto el costo para algo que con clínica y con un adecuado interrogatorio se pudo diagnosticar. ¿Cuál es el campo de oportunidad que tenemos aquí? Número 1, sobre todo en ortopedia y en neurocirugía, ya se han dado cuenta de este hueco. Desafortunadamente en reumatología, si bien nos hemos dado cuenta de este hueco, pues no hay estudios publicados realmente o fuertemente acerca de los costos de esto. Pero una de las cosas que se maneja es dar anatomía en el primer año de la especialidad y que sea una anatomía dirigida a la especialidad obviamente que estamos tratando. Hay programas que ya se están implementando en estas especialidades que ya había yo comentado, basada en problemas e implementando cosas como por ejemplo tercera dimensión, para que en un momento dado sea mucho más práctico para el alumno poderlo entender, sobre todo que el mecanismo de pensamiento, y es una de las cosas que manejan mucho los neurocirujanos, el mecanismo de pensamiento ha cambiado en las nuevas generaciones. Entonces, muchas veces necesitan algo más visual para poderlo adoptar. Eso es todo. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Reumatología, a Juan Canoso por la invitación. No solo dar esta sesión, sino pertenecer a este grupo. Y por supuesto que a los colegas Ricardo y Graciela les mando un abrazo fraterno en esta situación tan complicada. Bien, yo les voy a hablar acerca de lo que hemos de alguna manera publicado o tenemos en proyecto en el grupo. Uno de los objetivos de nuestro grupo es precisamente el difundir lo que hacemos a la comunidad, no solamente local, sino también internacional en la medida de lo posible. La realidad que nosotros hemos palpado a través de los seminarios que hemos tenido la oportunidad de impartir en mayor o menor medida a lo largo del continente, quedó plasmado en este artículo publicado recientemente en la revista Arthritis Care and Research, como dijo Juan Canoso, cuyo primer autor es uno de nuestros pilares en el grupo, que desafortunadamente no pudo estar aquí con nosotros y desafortunadamente también se va a perder la transmisión vía internet. Y básicamente este artículo que se publicó recientemente trata acerca del conocimiento anatómico o de la anatomía clínica musculoesquelética que ya tocaba Angélica en residentes de la especialidad o en reumatólogos participantes de 7 países de este continente. Y bueno, los antecedentes ustedes probablemente ya los han escuchado, en donde la competencia en anatomía clínica del sistema musculoesquelético no es la adecuada, no dicho por nosotros, sino por algunas publicaciones previas, tanto en estudiantes de medicina como en residentes y inclusive en médicos graduados. Recientemente en una encuesta europea publicada en Clinical Experimental Rheumatology de 2011, se encontró que los reumatólogos recién egresados consideraban en la mitad de los casos que la competencia en este tema era inadecuada o era insuficiente, de tal suerte que nosotros comunicamos nuestra experiencia con los métodos de los talleres que hemos impartido a lo largo de estos años y tratamos de evaluar el conocimiento previo a un taller de anatomía musculoesquelética. Lo que se hacía es un examen práctico de anatomía clínica, en donde se tomaban 20 preguntas de un banco de 40 que sufrieron todo un proceso detallado para poder definir cuáles eran las preguntas pertinentes, y estas preguntas o estos ítems incluyen identificación y demostración en vivo de las estructuras que consideramos relevantes para el diagnóstico de algunos de los padecimientos más comunes que ve el reumatólogo en la práctica diaria. Hay que tomar en consideración que a veces estos datos o estos resultados chocan un poco con el conocimiento estéril que luego se tiene de la anatomía, y esto es precisamente porque es un nivel de conocimiento o un nivel en la escala del mismo más alto, en donde hablamos de una competencia, ¿no? Al final de cuentas es el saber hacer.
Incluimos los exámenes de 7 países de América. Ustedes pueden ver ahí los países que participamos, no es el mundial, son simplemente Argentina, Chile, Ecuador, Salvador, México, Estados Unidos y Uruguay. Y finalmente analizamos 170 participantes. Como ustedes pueden ver ahí, fueron 84 residentes de la especialidad, 65 reumatólogos practicantes y 25 no reumatólogos. Había no reumatólogos porque dependiendo de la forma en la cual se invitaba a la gente a los seminarios, pues algunos requerían también puntos para su certificación, ¿no? Los resultados se pueden resumir en esta tabla. Ya había apuntado Angélica que más o menos el conocimiento global o el porcentaje de aciertos en estos exámenes prácticos era alrededor del 46%, y cuando ustedes analizan esta tabla pueden darse cuenta de que es obviamente mejor la competencia en anatomía clínica musculoesquelética en reumatólogos practicantes o en residentes de reumatología cuando ustedes los comparan desde luego con gente que no es reumatólogo y tiene otra especialidad, aunque sea médico. Sin embargo, no encontramos una diferencia entre aquellos reumatólogos practicantes y aquellos residentes de la especialidad, pero sí encontramos una diferencia cuando nosotros analizamos por separado solamente a los residentes, y desde luego una cosa que se intuye, pues el residente de segundo o tercer año, porque en algunos países son 3 años de la especialidad, pues ustedes pueden encontrar cómo el porcentaje de respuestas correctas es mayor. Y ustedes pueden ver aquí una tabla en donde se muestra en un orden progresivo o a medida de gradiente el porcentaje de respuestas correctas entre los diferentes países, y nosotros encontramos pues un amplio rango de resultados. Como ustedes pueden ver, el país D fue el más alto, no les voy a decir cuál es, pero no fuimos nosotros, y el más bajo es el F, con pues prácticamente la mitad de los aciertos en comparación con el otro. Y bueno, pues que con este documento nosotros podemos establecer que encontramos un déficit en este conocimiento práctico de la anatomía del sistema musculoesquelético, y que pues eventualmente esto pudiera impactar en la atención de los pacientes con síndromes dolorosos regionales, como apuntó Angélica, a lo mejor solicitar estudios no necesarios, o a lo mejor emitir un diagnóstico que no es el correcto y en consecuencia el tratamiento que no sea el adecuado. Y consideramos que requerimos de una estrategia para solventar este déficit. Y precisamente a raíz de esto, de estas observaciones, uno de nuestros miembros del grupo, José Eduardo Navarro, envió una encuesta para poder establecer como una autoevaluación de un taller después de haber recibido el mismo. Y esto fue enviado recientemente a publicación, esperemos que lo acepten. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue enviar una encuesta electrónica 1 a 3 meses después de haber finalizado o haber tomado este taller, y se hizo una autoevaluación de su competencia en anatomía clínica musculoesquelética utilizando una encuesta electrónica de 25 preguntas. 17 de ellas habían sido tomadas en cuenta en el examen basal y 8 de ellas eran preguntas que habían sido de estructuras discutidas durante el taller, pero que no se preguntaron en un examen basal. La autoevaluación fue llevada a cabo mediante una escala tipo Likert, en donde se graduaba de no competente a muy competente, y analizamos en 140 participantes de 5 países de habla hispana la encuesta. El 76.4% de ellos por suerte respondió. Y los principales resultados los ven ustedes aquí, aunque no son evaluaciones de alguna manera completamente iguales. Nosotros pudimos documentar que a lo largo de las evaluaciones había un incremento en la autocompetencia acerca de la anatomía clínica musculoesquelética
cuando tomaban un taller. Ustedes pueden ver en esta columna de la izquierda cómo los promedios estaban, que son tomados de los exámenes pre-taller, y cómo se incrementaba esta competencia en los exámenes post-taller. Ustedes pueden ver ahí que hay una significancia estadística y que a pesar de las diferencias observadas entre cada uno de los países, como les mencioné previamente, pues esta diferencia ya no era estadísticamente significativa una vez que se había tomado el taller. Por ello consideramos que este taller puede ser una herramienta didáctica efectiva para poder incrementar la competencia en anatomía clínica musculoesquelética. Una limitación que consideramos importante es que no se compararon dos métodos iguales de evaluación. Sin embargo, pues esto nos hace pensar que se puede validar el método que se utiliza, de tal suerte que precisamente de eso versa el proyecto actual, en donde queremos evaluar el impacto de una intervención educativa sobre la competencia en anatomía clínica musculoesquelética en residentes no solamente de reumatología, sino también de traumatología y ortopedia, que son, digamos que en términos de exploración física, algo afines a nosotros, aunque al final de cuentas hacemos cosas distintas, pero que puede ser algo interesante. Juan Canoso dice que los residentes de traumatología y ortopedia exploran mejor que los de reumatología. Vamos a ver si es cierto. Y el objetivo general pues es estimar el impacto de esta intervención educativa en residentes de primer año de la especialidad de reumatología y de traumatología y ortopedia. Y como un objetivo específico del proyecto es tratar de comparar esta competencia entre ambas especialidades, antes y después de la intervención educativa, que como Juan describió es uno de los talleres que llevamos a cabo. Aquí tienen ustedes la secuencia de pasos: invitar a los residentes, se requieren al menos 11 por grupo, hacer un examen como el que se ha ya discutido previamente antes del taller, el taller práctico cuya metodología la pueden ustedes consultar en esta referencia de Cáliz y Canoso, posteriormente hacer un examen posterior al taller. Con estos resultados poder analizar y validar el método a través del análisis estadístico pertinente para una intervención educativa, y finalmente hacer una evaluación de la competencia 6 meses después de haber hecho la segunda evaluación, con la idea de saber qué impacto puede tener en la práctica diaria de aquel sujeto que tomó el taller. Y bueno, por último, ya para terminar, lo que tenemos pendiente. Este es un proyecto, bueno, sí es un proyecto, es un trabajo que hicimos y que presentamos en el American College of Rheumatology de 2011, en donde tuvimos como objetivo determinar una base de conocimiento anatómico que fuera potencialmente útil para la práctica de nuestra especialidad. Para tal efecto elaboramos una lista larga de estructuras anatómicas que potencialmente pudieran ser relevantes para ello. Fueron 549. La lista se distribuyó a los miembros que integramos el grupo y a 5 académicos internacionales. De esta lista, mediante vía electrónica, cabe mencionar que incluyó miembro torácico o miembro superior y la región cervical. Cada ítem se calificó por una escala tipo Likert y se realizó un consenso mediante rondas Delphi de la estructura, de la región anatómica y de su posible identificación en la exploración al examen físico. Y bueno, encontramos en este ejercicio que el 40% de los ítems que analizamos alcanzó un consenso de importancia. Ustedes pueden ver ahí que la que alcanzó mayor consenso fue la mano, probablemente por la importancia que reviste esta región anatómica, y que aproximadamente el 20% del resto de las regiones exploradas en codo, en hombro, en la región cervical, pues alcanzaron un consenso. Esto nos habla de que la anatomía práctica muchas veces difiere de la anatomía clásica que nosotros estudiamos en la facultad. Y por supuesto que pues hay un alto porcentaje de estructura del sistema musculoesquelético, que es a lo que nos dedicamos,
y encontramos que aproximadamente un 46% podían ser identificables a la exploración física. En esta tabla ustedes pueden encontrar el tipo de estructuras que alcanzaron consenso y obviamente músculos, tendones, bueno, músculos, reparos óseos, articulaciones entre los que más, porque desde luego es lo más superficial que se puede tener acceso, pero llamó la atención que un porcentaje alto de nervios periféricos, digamos que tuvieran relevancia para la práctica de la anatomía clínica musculoesquelética. La mayor parte de estas estructuras alcanzaron consenso porque reflejan su posible identificación al examen físico. Fue notable la alta proporción de ítems consensuados acerca del sistema nervioso periférico, y esto es probablemente porque las neuropatías por compresión habitualmente son asiento de un síndrome doloroso regional, y aunque esta diapositiva no era la última, les comento que Juan Canoso me pasó unos datos de su manuscrito en preparación, en donde evalúa a 7.200 pacientes aproximadamente, en donde el 10% de ellos son diagnósticos de neuropatías por compresión, y por supuesto que el síndrome de túnel carpal es el que fundamentalmente se lleva la mayor cantidad de casos. Y en conclusión, bueno, el conocimiento de la anatomía clínica del sistema musculoesquelético parece no ser adecuado entre los que practicamos la especialidad. Un taller práctico pudiera ayudar a mejorar este déficit en el conocimiento, pero desde luego que nuestras observaciones, como todo, tienen que ser validadas. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente un agradecimiento a la mesa por la invitación, a GEMAC por estos ya muchos años de gratas experiencias. Y a mí me toca un tema complicado, difícil, pero creo que ya Angélica, Carla y Miguel han hecho, y Juan por supuesto, un extraordinario trabajo en simplificarme la última parte de nuestra exposición. La pregunta ¿es necesaria la anatomía clínica para el aprendizaje de la ultrasonografía musculoesquelética? Primero vamos a hablar de lo que entenderíamos o entendemos como anatomía clínica, el ultrasonido un poquito cuando lo aplicamos a reumatología, y finalmente intentaremos responder esta pregunta. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación que guardan entre sí los órganos que componen, en este caso, el sistema musculoesquelético. Esto quiere decir que a nosotros como reumatólogos nos debería de interesar saber de dónde a dónde va el tendón, el ligamento o el nervio que vamos a explorar. Y con esto sería suficiente, puesto que, como bien lo dijo Angélica al inicio, esa es la anatomía que nos enseñan en las facultades. Sin embargo, la anatomía es mucho más compleja porque es una parte teórica muy importante, es aprendernos esos libros de los que Carla nos habló al inicio, pero además de sistemática tenemos que ver, y forzosamente el orden quizás así sea, huesos, músculos, vasos, nervios, en general las vísceras, y luego juntar este conocimiento para tener esquemas anatómicos, ya sea por disección o con las imágenes también, blanco y negro o a color, según el gusto, pero al final esta es la anatomía que sabemos. La anatomía clínica, sin embargo, va mucho más allá. Es la aplicación de este conocimiento anatómico a la práctica diaria, en este caso a nuestra práctica como reumatólogos, y es la realización de maniobras específicas que validan la función o el daño de una o varias de estas estructuras musculoesqueléticas que no van separadas, sino que interactúan entre sí. Y esta anatomía clínica es la que realizamos en el consultorio y que bien nos ha explicado Angélica, a veces no necesitamos nada más, ni un solo peso para hacer un diagnóstico, porque sabemos qué hacen estas estructuras. Este es un ejemplo de lo que hacemos en el grupo, y ustedes verán una mano conocida que nos enseña en gráficos cómo se mueve y cómo interactúan las estructuras del pulgar para hacer los movimientos desde neutral hacia la aducción, la flexión, la extensión y la abducción. Y con esto hemos evaluado clínicamente si nuestro pulgar tiene o no estas funciones. El ultrasonido, en cambio, es una técnica que es sencilla, que se basa en un estado basal de las densidades de los tejidos, que reciben
un impulso eléctrico o a través de un campo eléctrico que hace que se expandan estos tejidos, estas densidades, y que nos permiten transmitir un haz ultrasónico que va, regresa, nos manda una señal eléctrica a través de la sonda y finalmente nos da una imagen ecográfica. El ultrasonido nos permite analizar pues las diferentes densidades en escala de grises. La caracterización de los tejidos ya está bien determinada, de tal manera que nosotros vemos las estructuras en un espectro que va del blanco al negro y al cual, dependiendo de esta caracterización, le denominamos hiperecoico cuando nos referimos a la cortical, que es donde rebota nuestro sonido, y a partir de ahí lo referimos hipoecoico, que va en diferentes tonos de grises, de los grises claros a oscuros, para determinar las diferentes estructuras desde la cortical hacia la piel y viceversa. De tal manera que la piel tendrá una caracterización y se definirá de acuerdo a su espectro en gris. El músculo tendrá otra, la más conocida será la de cielo estrellado cuando la vemos en un corte en eje corto, y finalmente el espectro negro o anecoico cuando estamos hablando de líquido. Y en base a esta caracterización nosotros podemos determinar estructuras. También sabemos que la ecografía no es otra cosa más que una extensión de la evaluación clínica. Si nosotros hacemos un examen físico correcto, tomando en cuenta estas maniobras, pues la ecografía complementará o ayudará a este diagnóstico. Y también es una herramienta valiosa para el diagnóstico diferencial, que nos ahorrará, como en los casos que mostró Angélica, algunos costos. El aprendizaje de la técnica, así como el aprendizaje de la anatomía clínica, es un proceso en donde yo leo, escucho, veo y escucho, lo digo, lo repito, lo practico, pero al final, bien lo decía Miguel, es una competencia. Al final yo voy a evaluar qué sé hacer en base a todo el conocimiento que ya tengo. Y finalmente llegamos a nuestra pregunta. ¿Es necesaria la anatomía clínica para el aprendizaje del ultrasonido? Y tenemos tres posibles respuestas. La primera es que no, y la evidencia nos ayuda. La realidad es que no necesitamos a la anatomía clínica para aprender a hacer ecografía. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado desde hace muchos años que la ecografía es superior a la clínica. En varios estudios hechos por reumatólogos pediatras y algunos comparándose con podiatras que se dedican solo a hacer clínica, pues se demostró que la exploración física tuvo una baja precisión para detectar lesiones, en este caso en hombro, como rupturas del tendón supraespinoso, ruptura del tendón del bíceps y pinzamiento, cuando se les comparaba con el diagnóstico ecográfico. Adicionalmente, resultó que la resonancia y el ultrasonido eran equiparables para demostrar estas lesiones y seguían siendo superiores a la exploración clínica. En otros estudios, por ejemplo, el más reciente en pie, se evaluó a pequeños con artritis idiopática juvenil, en donde el acuerdo para la clínica versus el ultrasonido fue muy pobre. No lograron hacer consenso los reumatólogos pediatras con los podiatras que evaluaban a los niños y al final resultó que el ultrasonido detectaba mejor la inflamación subclínica, que es lo que nos interesa en la artritis juvenil. Pero podemos decir también que sí se complementan, y aunque hay muy poca evidencia, tenemos algunos estudios. Este fue hecho por médicos en el área de emergencias o de urgencias, donde estudiaron estructuras musculoesqueléticas. Y ellos nos recuerdan una cosa: el ultrasonido es una técnica auxiliar que nos puede ayudar a aprender esta anatomía dinámica, que bien también lo dijo Angélica, no se enseña en los libros. Se ha incorporado como técnica a más de 20 especialidades en los últimos 20 años, entre ellas la reumatología, y además se puede incorporar en forma efectiva a los cursos de enseñanza de la anatomía desde el primer año de la medicina. La enseñanza, aprendizaje o este proceso está basado en competencias específicas, donde al alumno se le marca qué estructuras estudiar en el libro, se le enseña cómo analizarlas por ultrasonido, se le enseña el dinámico de este tendón, músculo o estructura a analizar, y al final se da un apoyo como el habitual en el aula, con presentación en diapositivas, atlas, libros, disección en cadáveres en aquellas escuelas que lo permiten, o inclusive
el uso de modelos genotisulares, casi siempre cerdo, para comparar o hacer equivalencias entre la anatomía humana y nuestro modelo. Y esto ha permitido que efectivamente el alumno mejore el conocimiento de la anatomía. Y finalmente, también podemos decir que se complementan. Yo en lo personal creo que se complementan. La evidencia es mucho mayor y la evidencia con lo que nos ha mostrado Miguel, con lo que nos ha mostrado Angélica y Carla, pues creo que aquí es contundente. En estudiantes de primer año de medicina, donde se les enseñó específicamente área musculoesquelética de hombro, carpo y dedos de la mano, esto fue publicado este año, el conocimiento de la anatomía, cuando se les enseñaba o se les daba una clase adicional con ultrasonido, mejoró con respecto a su examen basal significativamente. Esto es, ellos tomaron su curso habitual y adicionalmente a la mitad del grupo se les enseñó con la ecografía la localización de las estructuras. Y en el examen final le fue mejor al grupo que tuvo los dos apoyos académicos. Pero también se ha hecho con residentes de reumatología para el estudio concreto de la mano, en donde se les dio un curso tutorial de 12 semanas para detectar sinovitis específicamente y se les dio un apoyo didáctico adicional con DVDs, artículos científicos, una página electrónica de ultrasonido y se comprobó que el ultrasonido mejoraba y complementaba este proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de la anatomía de la mano como de las habilidades clínicas para demostrar sinovitis. Hay muchos más estudios que se han hecho en estudiantes de medicina, en reumatólogos y en donde también ya se ha puesto a prueba esta capacidad de detectar lesiones como sinovitis cuando estamos explorando a nuestro paciente con el conocimiento solo de la anatomía versus el conocimiento de la anatomía con el ultrasonido. Y se ha demostrado que tener la herramienta y conocer la anatomía clínica es mucho mejor que tener solo una o solo la otra. De tal manera que, aquí les pongo un caso que ya nos había comentado Angélica, tenemos este diagnóstico que a la clínica, yo espero que todo el mundo sepamos de qué estamos hablando, y que desafortunadamente nos llegó a nosotros como un lipoma, ese fue el diagnóstico de envío para el ultrasonido, cuando claramente vemos un signo que nos habla de una ruptura de un tendón en el hombro, y cuando le hacemos la ecografía, este es el músculo normal, y aquí vemos cómo este músculo se desplaza sobre sí mismo en el bíceps y vemos y corroboramos el diagnóstico clínico, el que le hicimos al paciente solo de verlo. En conclusión, el ultrasonido sí nos permite ver estructuras anatómicas. Con la adición del movimiento nos permite evaluar estas estructuras en tiempo real, pero también nos permite aplicar nuestro conocimiento de la anatomía clínica para comprobar nuestra sospecha diagnóstica. Y sí, es una extensión del examen clínico. Al final, el conocimiento basado en la anatomía clínica complementa, pero también participa del aprendizaje de la técnica. Y la técnica enriquece nuestra práctica, enriquece la anatomía clínica y creo, de mi parte, que este es el mensaje más importante. Sí, necesitamos saber esta anatomía del libro, donde nos dicen dónde se localizan las estructuras, de dónde a dónde van, con quién están al lado, cuál es su irrigación, cuál es su inervación. Pero también es importante saber este proceso de análisis de cómo funcionan, cómo se mueven, cómo interactúan, para que la técnica no solo sea operador dependiente, sino sea una excelente técnica en donde el operador sepa exactamente qué está haciendo y esta dependencia sea anulada totalmente con conocimiento. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. Doctora Pascual, por favor. A todos ustedes, lo primero, pues muchísimas felicidades por este proyecto, porque es un proyecto profesional, es un proyecto de vida lo que nos han presentado y que además nada más nos han presentado el inicio y yo creo que tienen mucho por hacer. Lo que nos han presentado en esencia es una competencia que debiera de ser parte del currículum del reumatólogo
Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a lograr eso? Obviamente yo creo que también tiene que ser parte del currículo, no solamente del reumatólogo, de otros especialistas, ustedes ya han mencionado algunos, radiólogos, cirujanos, plásticos, especialistas en mano, probablemente ortopedistas, pero bueno, ahora nos toca preocuparnos de nuestra área, que es la reumatología, y es claro que hay faltantes. Es claro que se necesita esta competencia y tenemos que ver cómo se puede incorporar a ese currículum. Entonces, me gustaría saber sus comentarios al respecto. Y la otra pregunta, haciendo un poquito, o es más bien un comentario abogado del diablo, adquirir un conocimiento y una competencia no necesariamente implica que se traduzca en mejores desenlaces para los pacientes, que finalmente debería de ser ese el objetivo de adquirir un nuevo conocimiento, una competencia. Y además no es fácil demostrar que efectivamente cuando se tiene esa competencia los pacientes van a ir mejor siempre y cuando el médico aplique ese conocimiento, esa competencia. Entonces también me gustaría saber sus comentarios al respecto. Pero bueno, ante todo, de verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctora Pascual. Hay varias maneras como se puede diseminar este tipo de competencias. La idea original mía, cuando comenzamos con esto, era que cada departamento de reumatología debiera tener una persona interesada en esto. No lo logramos ampliamente, pero sí en algunos servicios. Esa persona puede tener cualquier interés adicional. El grupo nuestro es un ejemplo clásico de eso. Por ejemplo, Miguel Ángel se interesa en lupus, en problemas de embarazo, en enfermedades autoinmunes. Carla es reumatóloga general como yo. Cristi se dedica a la ultrasonografía y Angélica le interesan las enfermedades autoinmunes también. Es decir, el hecho de tener una subespecialización dentro de reumatología no es obstáculo para que uno sea también un anatomista y pueda diseminar en su servicio. El tema de los desenlaces y competencia es demasiado complejo, está muy por encima de mi cabeza, pero yo creo, o por lo menos del punto de vista de la satisfacción personal, es mejor ser buen médico que mal médico. Es mejor examinar bien a los pacientes que mirarle la mano. Es mejor acostar al paciente en la camilla de examen que examinarle la rodilla sentado. Es decir, yo no puedo concebir, porque entra en conflicto con mi lógica, que un médico que esté mejor preparado en el examen físico, que es uno de los pilares de la medicina clásica, de la tradición milenaria, sea lo mismo que ser un practicón que ni siquiera examina al paciente. No puedo yo pensar en eso, pero alguno de los colegas a lo mejor puede decir. Un comentario acerca de la segunda pregunta que hacía. Yo creo que sería importante que hiciéramos algún tipo de estudio, en efecto, para poder determinar qué tanto mejora o no la capacidad para el diagnóstico. Y bueno, en lo personal sí es algún proyecto que yo les he planteado a ellos, pero trasladando lo que hay en otras especialidades. En el caso de ortopedia y de neurocirugía, sobre todo, sí se ha observado que tras la instalación, el agregar este año de anatomía, en el primer año de la especialidad, el dar este curso de anatomía dirigida a las áreas, ha mejorado los desenlaces en los pacientes. O sea, aquí únicamente estoy trasladando estas dos especialidades. Bien, felicitaciones a todos, es realmente una vaya labor en la que se han metido con todo el entusiasmo que tienen, porque justamente lleva a una serie de, y qué bueno que alguien pionero como Juan tenga una serie de seguidores, porque esto, como ya lo mencionó la doctora Pascual, seguramente tiene para rato y va a necesitar una importante interacción. Y qué bueno que la pregunta viene de parte de la presidenta del Consejo, la pregunta que hizo, porque esto me lleva además a que seguramente en el futuro va a tener que haber una revisión entre
un grupo tan importante como ustedes, el Consejo, las autoridades universitarias en relación a la incorporación de esta serie de programas y los esfuerzos que, Juan, seguramente vas a fructificar en todo ello, Juan, con todos ustedes. No me queda duda. Pero de alguna manera esto me lleva a una pregunta que me genera mucha inquietud. Con todos los avances tecnológicos que hay, yo espero que esto, y seguramente lo han pensado, no vaya a acabar en que, lejos de que los jóvenes reumatólogos o jóvenes médicos decidan tomar un taller metodológicamente apropiado y con todas las fortalezas que tiene la labor que hacen, descarguen una aplicación en el futuro, que evite que justamente ellos acudan a un entrenamiento formal y riguroso metodológicamente y sustituyan lo que ustedes están haciendo, porque ahora lo tienen al alcance del flexor precisamente del pulgar. Entonces eso me preocupa y esa es una pregunta que les quiero hacer. La segunda es en relación a la doctora Chiapas, precisamente. En la nomenclatura anatómica internacional, los franceses ya desconozco si finalmente ya participaron y bueno, si han, con todo el orgullo que esto conlleva, decidido dejar a un lado su terminología tan arraigada para sumarse a este esfuerzo. ¿Y qué pasa actualmente en las universidades en México? Yo no lo sé y les hago la pregunta, casi seguro que el Quirós, y lo reconoció usted, doctora, sigue siendo como un libro clásico, pero no precisamente el mejor de acuerdo a lo que se pretenden los estándares. Y para el doctor Saavedra, bueno, mencionaste, Miguel Ángel, que no fuimos el D, pero espero que no hayamos sido el F, esa es mi pregunta. Y finalmente todos los frutos parten de una raíz y raíces profundas, firmes y adecuadas. Y entonces qué bueno que ustedes están tomando esta iniciativa porque van a la raíz justamente de mucho de lo que finalmente ha desembocado en la reumatología, en su forma más prístina y esencial, ¿no? Entonces, felicitaciones. Sobre la aplicación, ya existen. Desafortunadamente, el conocimiento que me otorga un maniquí donde me dice qué músculo estoy viendo no sustituye a la capacidad de razonamiento de cómo funciona. Y quizás esta es la parte en la que sí tendríamos que trabajar. Las aplicaciones actualmente para anatomía existen para Android, iPhone, BlackBerry, para PC y son muy buenas porque son ilustrativas, te dicen dónde está, de dónde a dónde va. Pero muchas de ellas, o ninguna, que yo sepa, porque seguramente los residentes y exresidentes aquí presentes me lo dirán, ninguna de ellas sustituye la función. Y justamente eso es en lo que tenemos que trabajar. Si bien es cierto, el conocimiento en el libro se me puede, lo puedo memorizar y después del examen quedarme con el 30% de ese conocimiento, a lo largo del tiempo ese 30% no me es útil para saber cómo funciona. Y si no me es útil para saber cómo funciona, no puedo hacer adecuadamente un diagnóstico. Quizás esa es la parte en donde tenemos que integrar estas competencias y tenemos que hacer todo el proceso que es muy complejo, bien lo han dicho ya, para que ese 30% que yo sé que por memoria voy a tener, se convierta en un 40, en un 50, pero además sea funcional y se aplique. Sí, finalmente los franceses, muchos años después, estábamos hablando de 1847 cuando no quisieron participar, pero ya cuando se creó finalmente la nómina anatómica, posteriormente dentro de muchos de los congresos que se hacían anualmente, sí ya definitivamente participaron. Y actualmente, es indudable el impacto que la nómina francesa, muchos de nosotros nos tocó formarnos con los libros de Testit y Latarjet, y muchos también con el Quirós. Actualmente el MUR, que maneja mucho la terminología latina original, la terminología anatómica ya actual, es un libro que ya se ha introducido en una gran cantidad de facultades. Brasil es uno de los pioneros, me parece que incluso también de los que primero empezaron a manejar esta terminología, y desafortunadamente muchas de las cosas por las que se ha visto que ha tenido este rezago en cuanto a al empleo de la nómina obsoleta es básicamente también
posiblemente que los libros incluso son muy caros, o como lo mencionamos incluso en el artículo que habíamos escrito, que muchas veces a veces los estudiantes se pasan los apuntes pues con copias o se pasan el libro. Digo, actualmente ya lo hacen por PDF en el iPad y todo esto, pues, pero anteriormente sí era una forma más barata en países, sobre todo aquí en Latinoamérica, que contribuyó mucho al impacto, pero actualmente sí ya en muchas facultades ya el MUR es uno de los libros de anatomía ya básicos que utilizan, y ese sí ya maneja la terminología. Yo les voy a dar un ejemplo práctico. Perdón, Luis Javier, que voy a expandir un poquito esto sobre los libros virtuales o los materiales electrónicos. Yo les sugeriría que entren, por ejemplo, al Primal, que es una de las bases anatómicas más interesantes y complejas que están en Internet, y traten de estudiar la inserción de los músculos isquiotibiales. Bueno, y comparen eso con subir la escalera de su casa tocándose el trasero, identificando el isquion y viendo dónde se insertan estos benditos músculos. No hay comparación posible. La realidad es siempre superior a la abstracción, siempre. Pero ese ejemplo es extraordinario. No les recomiendo andar haciendo esa investigación por la calle, háganlo dentro de su casa. Pues muchas felicidades al grupo, me uno a las felicitaciones de los anteriores que intervinieron en esta sesión importantísima para todos nosotros. Yo quisiera recordar que cuando llegó el doctor Juan Canoso, por las razones ya conocidas, desde el principio participó directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros residentes. Coordinaba yo el curso de residentes en ese entonces, y de hecho el curso empezaba con anatomía clínica, empezaba y pues todos estábamos con las clases de Juan, y eran prácticas, por supuesto, porque los mismos residentes servían de modelos para examinar adecuadamente al paciente. Pero yo asistía a las clases no por obligación, sino porque tenía la necesidad de aprender esa parte, porque en la práctica cotidiana me veía yo con dificultades para identificar exactamente la estructura que estaba yo infiltrando o intentando hacer un diagnóstico. Esa es la parte fundamental, por un lado, la necesidad del clínico, al verse en dificultades con su paciente, tiene que recurrir al aprendizaje claro y directo de la gente que está entrenada en esto, para poder hacer algo que nosotros no debemos olvidar como reumatólogos: el diagnóstico preciso, correcto de algo, valiéndonos de todos los medios a nuestro alcance. El interrogatorio, la expresión física adecuada, el ultrasonido es uno de los métodos que está, digamos, ayudando. Aún no lo incorporo totalmente, digamos, cuando tengo un diagnóstico clínico certero, qué tan necesario sería el ultrasonido para identificar algo que ya estamos nosotros correctamente enfocados. Entonces la pregunta es la correlación entre ultrasonido y la expresión física correcta, no la incorrecta, pues, porque lo que se pasa a veces en la literatura, en los artículos, es que no hay correlación. Claro que no hay correlación. ¿Cómo va a ver si somos malos clínicos, si no examinamos bien al paciente? Por supuesto que no va a haber correlación, el ultrasonido nos va a decir la verdad, ¿no? Entonces nos va a decir que efectivamente hay una ruptura parcial del manguito de los rotadores que nosotros como clínicos no lo hemos identificado. O sea, esa es una parte importante en lo que se refiere a la estrategia educativa. La estrategia educativa parte de un diagnóstico situacional de una población determinada a la que se le quiere educar. Ya cuando se tiene ese diagnóstico situacional, va la estrategia y viene después el aprendizaje y luego los resultados, ¿no?
Entonces, y va a haber un cambio notable, por supuesto, pero probablemente eso requiera que constantemente estemos nosotros aprendiendo, reaprendiendo cada uno de los conceptos, porque aprendí que con los cursos que esto no era estático, no es un conocimiento estático, es dinámico. Cada paciente es distinto. La forma como se expresa el manguito de los rotadores en una persona obesa es distinto a la forma como lo expresa alguien que es sumamente delgado. Y así sucesivamente podemos encontrar variantes dentro de lo que existe, y hay gente que cree que la anatomía es estática, no, igual pues es dinámico este asunto. Entonces el proceso de aprendizaje, la estrategia educativa no puede ser de un solo momento, tiene que ser algo constante, algo que esté incorporado en la práctica cotidiana de nuestro médico residente. El médico residente tiene como objetivo principal aprender a resolver problemas. Ese es su punto central. Y tiene teoría, tiene práctica y tiene conocimiento efectivo. Y la anatomía clínica forma parte del conocimiento efectivo que debe tener todo médico residente. Recordemos que en uno de los exámenes anteriores del Consejo, la deficiencia fundamental justamente fue en exploración física. Justamente ahí fue la caída terrible de los centros formadores, y eso tiene mucho que ver con nosotros como profesores. Porque si nosotros vamos a menospreciar, digamos, el conocimiento anatómico, el residente también va a aprender a menospreciarlo, va a aprender a no asimilarlo, a no incorporarlo como parte de su práctica cotidiana. Reitero, historia clínica fundamental. Segundo, diagnóstico preciso y exacto de lo que el paciente tiene es algo necesario para todos nosotros. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Bien, desde luego con la anuencia del doctor Canoso como coordinador de la sesión académica, si no existe algún otro comentario. Gracias, y siendo las 22:02 horas, damos por terminada la sesión.